El contrato social o principio de derecho político. Libro 1. Mi intención es averiguar si dentro del orden civil, y tomando a los hombres tal como ellos son, y las leyes tal como pueden ser, existe alguna fórmula de administración legítima y permanente. Intentaré, para ello, mantener en armonía constante, en este estudio, lo que el derecho permite con lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia y la utilidad no se hallan separadas. Entro en materia sin probar la importancia de mi tema. Si me hicieran la pregunta de si soy príncipe o legislador para escribir sobre política, respondería que no, y que justamente por no serlo lo hago, porque si fuera príncipe o legislador, no perdería mi tiempo en decir lo que es preciso hacer, lo haría o callaría. Soy ciudadano de un Estado libre y miembro del poder soberano. Por débil que sea la influencia que mi voz pueda tener en los asuntos públicos, el derecho que tengo de votarlos es suficiente para imponerme el deber de instruir acerca de ellos. Afortunado me consideraré todas las veces que, al meditar sobre los gobiernos, encuentre siempre en mis investigaciones nuevos motivos para amar el de mi país. Capítulo 1. Objeto de este libro. El hombre ha nacido libre y, sin embargo, vive en todas partes encadenado. El mismo que se considera amo de los demás, no deja por ello de ser menos esclavo que los demás. ¿Cómo se ha producido este cambio? No lo sé. ¿Qué puede otorgarles el sello de legítimo? Creo que puede dar una respuesta a esta cuestión. Si no tuviese en cuenta más que la fuerza y los efectos que de ella se derivan, diría, mientras que un pueblo está obligado a obedecer y obedece, actúa bien. Tan pronto como pueda liberarse del yugo y se libere, actúa todavía mejor, pues recuperando su libertad con el mismo derecho con que le fue arrebatada, prueba que fue creado para disfrutar de ella. Por el contrario, nunca fue digno de arrebatársela. El orden social es un derecho sagrado, que sirve de base a todos los demás derechos. Sin embargo, tal derecho no es un derecho natural, está basado sobre convicciones. Se trata de saber cuáles son esas convicciones. Pero antes de llegar a ese punto, debo fijar lo que acabo de confirmar. Capítulo 2. De las primeras sociedades. La más antigua de todas las sociedades, y la única natural, es la de la familia. Con todo, los hijos no permanecen vinculados al padre más que durante el tiempo que necesiten para su conservación. En cuanto esta necesidad acaba, los vínculos naturales quedan disueltos. Los hijos, exentos de la obediencia que debían al padre, y éste, exento de las obligaciones de los cuidados que debía a aquellos. Uno y otro disfrutan de tal independencia. Si permanecen unidos, no es ya de forma forzosa o natural, sino voluntariamente. Y la familia misma únicamente se mantiene por convención. Esta libertad común es el resultado de la naturaleza humana. Su principal ley sería proteger su propia conservación. Sus primeros cuidados son lo que se debe a su persona. En cuanto llegue a la edad de la razón, siendo el único juez de los medios adecuados para conservarse, se convierte con ello en su propio amo. Por lo tanto, la familia es, pues, si se quiere decir, el primer modelo de las sociedades políticas. El jefe es la imagen del padre. El pueblo es la imagen de los hijos. Y todos, habiendo nacido iguales y libres, no enajenan su libertad, sino a cambio de su utilidad. Toda la diferencia radica en que, en la familia, el amor paternal recompensa al padre de los cuidados que prodiga a sus hijos, en tanto que, en el Estado, es el placer de mandar el que reemplace este amor que el jefe no siente por sus pueblos. Grocio niega que los poderes humanos se hayan establecido en provecho a los gobernados, citando la esclavitud como ejemplo. Su constante forma de razonar es la de establecer siempre el hecho como fuente del derecho. Podría utilizar una metodología más consecuente o lógica, pero no más conveniente para los tiranos. Es, pues, dudoso, según Grocio, saber si el género humano pertenece a un centenar de hombres o si este centenar de hombres pertenece al género humano. Y, según se deduce de su libro, parece inclinarse por la primera opinión. Tal era también la opinión de Hobbes. De ahí, de esta manera, la especie humana dividida en rebaños, cuyos jefes los guardan para devorarlos. Del mismo modo que un pastor es de naturaleza superior a la de su rebaño, los pastores de hombres, que son sus jefes, son igualmente de naturaleza superior a sus pueblos. Así razonaba, de acuerdo con Filón, el emperador Calígula,
concluyendo por analogía que los reyes eran dioses o que los hombres eran animales. La argumentación de Calígula equivale a la de Hobbes y Grocio. Aristóteles, antes que ellos, había dicho también que los hombres no son naturalmente iguales, ya que unos nacen para la esclavitud y otros para dominar. Aristóteles estaba en lo cierto. Lo único es que tomaba el efecto por la causa. Todo hombre nacido en la esclavitud nace para ser esclavo. Nada es más verdadero. Los esclavos pierden todo hasta el deseo de su libertad. Aman su servidumbre, como los compañeros de Ulises amaban su embrutecimiento. Si hay, pues, esclavos por naturaleza, es porque los ha habido contrariando sus leyes. La fuerza hizo los primeros esclavos, su cobardía los ha perpetuado. No he mencionado al Adán, ni al emperador Noé, padre de 3 grandes monarcas que se repartieron el imperio del universo, como hicieron los hijos de Saturno, a quienes se les ha creído reconocer de ello. Espero que se me den las gracias por esta moderación, pues descendiendo directamente de uno de estos 3 príncipes, quizá desde la rama principal, quién sabe, verificando títulos, ¿no resultaría ser yo el legítimo rey del género humano? Sea como fuere, no se puede negar que Adán fue soberano del mundo mientras lo habitó solo, como Robinson en su isla, habiendo en este imperio la ventaja de que el monarca, según su trono, no tenía que temer de sublevaciones, de guerras, ni conspiraciones. Capítulo 3. Del derecho del más fuerte. El más fuerte no es nunca lo suficientemente fuerte como para ser siempre el amo, sino transforma su fuerza en derecho y obediencia en deber. De ahí el derecho del más fuerte, tomando irónicamente en apariencia y realmente establecido en principio. Pero, ¿nos explicarán alguna vez esta palabra? La fuerza es una potencia física, y no veo qué moralidad puede resultar de sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad. Cuando más, puede ser prudencia, a lo mucho. ¿En qué sentido podría ser un deber? Imaginemos por un instante este pretendido derecho. Yo afirmo que resulta de él, un galamitías sin explicación. Porque si la fuerza constituye el derecho, como el efecto cambia con la causa, toda fuerza que supere a la primera transformará el derecho. Desde que se puede desobedecer con impunidad, se puede hacer legítimamente, y puesto que el más fuerte tiene siempre la razón, no se trata más que de procurarlo serlo. Entonces, ¿qué es, pues, un derecho que perece cuando la fuerza cesa? Si es necesario obedecer por fuerza, no hay necesidad de obedecer por deber. Y si la fuerza desaparece, la obligación no existe. Resulta, por consiguiente, que la palabra derecho no añade nada a la fuerza. Aquí no significa nada en absoluto. Obedeced a los poderes. Si esto quiere decir, ceded a la fuerza, el precepto es bueno, pero superfluo. Respondo que nunca será violado. Todo poder proviene de Dios, lo reconozco, pero toda enfermedad también. ¿Estará prohibido por ello llamar al médico? Si un bandido me sorprende en un bosque, estaré no solamente por la fuerza, sino aún pudiendo esquivarlo, obligado en conciencia a darle mi bolso, mi dinero, ya que, en fin, la pistola que él posee también es un poder. Convengamos, pues, en que la fuerza no hace el derecho, y en que no se está obligado a obedecer, sino los poderes legítimos. Así, mi cuestión inicial vuelve de nuevo. Capítulo 4. De la esclavitud. Ya que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre sus semejantes, y ya que la fuerza no produce derecho alguno, quedan solo las convenciones como base de toda autoridad legítima entre los hombres. Si un individuo, dice Grocio, puede enajenar su libertad y convertirse en esclavo de otro, ¿por qué un pueblo entero no puede enajenar su libertad y convertirse en esclavo de un rey? Existen en esta frase algunas palabras equívocas que precisarían de una explicación, pero limitémonos solo en la de enajenar. Enajenar es dar o vender. Ahora, un hombre que se hace esclavo de otro no da su libertad, la vende. Cuando menos por su subsistencia. Pero un pueblo, ¿por qué se vendería? Un rey, lejos de proporcionar la subsistencia a sus súbditos, solo extrae de ellos la suya. Y, según Rabelais, un rey no vive con poco. Los súbditos ceden, pues, su persona a condición de que les quite también sus bienes. No sé lo que se les dé por conservar. Se dirá que el déspota asegura a sus súbditos la tranquilidad civil. Pero, ¿qué ganan con ello si las guerras que su ambición provoca, o su insaciable codicia, o tal vez las humillaciones de su ministerio, les arruinan más
que sus desavenencias internas, que ganan con ello si esta misma tranquilidad constituye una de sus miserias. Se vive tranquilo también en los calabozos, pero ¿es suficiente para encontrarse bien con ellos? Los griegos encerrados en el antro del Cíclope vivían tranquilos a la espera de ser devorados. Decir que un hombre se entrega a otro de forma gratuita es afirmar una cosa absurda e incomprensible. Tal acto sería legítimo y nulo, por la razón única de que el que la lleva a cabo no está en su sano juicio. Decir lo mismo de un país es suponer un pueblo de locos, y la locura no se hace derecho. Que el hombre pudiera enajenar su propia libertad, no puede enajenar la de sus hijos, porque nacen hombres y libres. Su libertad les pertenece, sin que nadie les otorgue el derecho a disponer de ella. Antes de que llegue a la edad de la razón, el padre puede, en su nombre, estipular condiciones para asegurar su conservación y bienestar, pero no darlos irrevocable e incondicionalmente, pues tal acción sería contraria a los fines de la naturaleza y traspasaría el límite de los derechos de paternidad. Sería, pues, necesario para que un gobierno arbitrario fuese legítimo, que cada generación de pueblo fuese dueño de admitir o rechazar sus sistemas. Y en ese caso, la arbitrariedad de ese gobierno dejaría de existir. Renunciar a su libertad es renunciar a su naturaleza de hombre, a los derechos de la humanidad, e incluso a sus deberes. No hay ninguna compensación posible para quien renuncia a todo. Semejante renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre. Renunciar a la libertad es renunciar a la moralidad. En fin, es una convención insignificante y contradictoria estipular de una parte una autoridad absoluta y de la otra una sumisión sin límites. ¿No es evidente que a nada se está obligado con aquel a quien hay el derecho de exigirle todo? Y esta sola condición, sin equivalente, sin reciprocidad, ¿no lleva consigo la nulidad del acto? ¿Qué derecho podrá tener mi esclavo contra mí, ya que todo lo que tiene me pertenece? Y puesto que siendo su derecho el mío, tal derecho contra mí mismo, en sí en palabra, no tendría sentido alguno. Grocio y otros como él ven a la guerra como otro origen diferente del pretendido derecho de la esclavitud, teniendo el vencedor, según ellos, el derecho de matar al vencido. Este puede comprar su vida al precio de su libertad. Convención tanto más legítima cuando que repercute el beneficio de ambos. Pero está claro que este pretendido derecho de matar al vencido no resulta de ningún modo del estado de guerra, por la sola razón de que los hombres en su primitiva independencia no tenían entre sí relaciones lo suficientemente constantes para constituir ni el estado de paz ni el de guerra, y no eran, por lo tanto, naturalmente enemigos. La relación de las cosas, y no la de los hombres, es la que constituye la guerra, y este estado no puede nacer en simples relaciones personales, sino únicamente de relaciones reales. La guerra de los hombres a hombres no puede existir ni en el estado natural, en el que no hay propiedad constante, ni en el estado social, donde todo está bajo el dominio de las leyes. Los combates particulares, los duelos, las disputas, son actos que no constituyen un estado. Y respecto a las guerras privadas, autorizadas por los mandatos de Luis IX, rey de Francia, y suspendidas por la paz de Dios, no son más que extralimitaciones del gobierno feudal, sistema ilógico, si sistema puede llamarse, contrario a los principios de derecho natural y a toda buena política. La guerra no es una relación de hombre a hombre, sino una relación de Estado a Estado, en la que los individuos son enemigos accidentalmente, no como hombres ni como ciudadanos, sino como soldados. No como miembros de la patria, sino como sus defensores. Finalmente, un Estado no puede tener por enemigo sino otro Estado, y no un hombre, pues no se puede establecer relaciones verdaderas entre cosas que son de distinta naturaleza. Este principio está conforme con las máximas establecidas de todas las épocas, y con la práctica constante de todos los pueblos civilizados. Las declaraciones de guerra son avisos dirigidos a los ciudadanos más que a las potencias. El extranjero, sea rey, individuo o pueblo, que roba, mata o retiene a los súbditos de una nación sin declarar la guerra al príncipe, no es enemigo, sino un delincuente. Incluso en plena guerra, un príncipe justo se apoderará, bien en país del enemigo, de todo lo que pertenezca al público, pero respetará la persona y bienes de los particulares. Esto es, respetará la persona, los derechos sobre los cuales están fundados los suyos. Teniendo la guerra como fin de la destrucción del Estado enemigo, hay derecho de matar a los defensores mientras están con las armas en la mano, pero tan pronto como las entregan y se rinden, dejan de ser enemigos o instrumentos del enemigo, recuperan su condición
simple de hombre y el derecho a la vida. En ocasiones se puede acabar con un Estado sin matar a un solo miembro. La guerra no da ningún derecho que no sea indispensable a sus fines. Estos principios no son los de Grocio, ni están basados en la autoridad de los poetas. Se derivan de la naturaleza de las cosas y están fundados en la razón. En cuanto al derecho de la conquista, él no tiene otro fundamento que la ley del más fuerte. Si la guerra no otorga al vencedor el derecho de asesinar a los pueblos vencidos, no puede darles tampoco el de transformarlos en esclavos. No hay derecho de matar al enemigo más que cuando no se le puede convertir en esclavo. Así pues, este derecho no viene del derecho de matar. Es únicamente un cambio en el que se le otorga la vida sobre la cual no se tiene derecho al precio de su libertad, estableciendo, pues, el derecho de vida y muerte sobre el derecho de esclavitud. Y sobre aquel, ¿no es evidente que cae en un círculo vicioso? Incluso aceptando este espantoso derecho de matar, afirmo que un esclavo, hecho en la guerra, o un pueblo conquistado, no está obligado a nada para con el vencedor, a excepción de obediencia mientras ello esté forzado. Tomando el equivalente de su vida, el vencedor no le ha concedido ninguna gracia. En vez de suprimirlo sin provecho, lo ha matado útilmente. Lejos, pues, de haber adquirido sobre él ninguna autoridad, el estado de guerra subsiste entre ellos como antes. Sus mismas relaciones son el efecto, pues el uso de derecho no supone ningún trato de paz. Habrían celebrado un convenio, pero este, lejos de destruir tal estado, supone su continuidad. Así, desde cualquier punto de vista que se consideren las cosas del derecho, de esclavitud, es nulo. No únicamente porque es ilegítimo, sino porque es absurdo y no significa absolutamente nada. Las palabras esclavitud y derecho son contradictorias y se excluyen una a la otra, ya sea de hombres a hombres o hombre a pueblo. El siguiente razonamiento será siempre igualmente insensato. Celebro contigo un contrato totalmente en prejuicio tuyo y totalmente en mi beneficio, el cual observaré mientras me plazca y el cual tú observarás mientras me plazca. Capítulo 5. Siempre hay que retroceder a una primera convención. Ni aun conociéndoles todo lo que hasta aquí he objetado, los fautores del despotismo no habrían adelantado más con ello. Habrá siempre una gran diferencia entre someter a una multitud y regir una sociedad. Que hombres dispersos estén sucesivamente sojuzgados a uno solo, cualquiera que sea el número, yo solo observo en esa colectividad un señor y esclavos. Nunca un pueblo y su jefe. Representarán, si se quiere, una agrupación, más no una asociación, porque no hay bien público ni cuerpo político. Ese hombre, aun cuando haya sometido a medio mundo, no es siempre más que un particular. Su interés, separado del de los demás, será siempre interés privado. Si llega a perecer su imperio, tras él quedarán dispersos y sin unión. Como un noble se destruye y cae convertido en un montón de cenizas después de que lo hayan consumado el fuego. Un pueblo, dice Grocio, puede entregarse a un rey. Según Grocio, un pueblo existe, pues como tal pudo darse al rey. Este presente o donación constituye, por lo tanto, un acto civil, pues que se supone una deliberación pública antes de examinar el acto por el cual el pueblo elige a un rey. Sería preciso estudiar el acto por el cual un pueblo se constituye como tal, porque siendo este acto necesariamente anterior al otro, es el verdadero pilar de la sociedad. Efectivamente, si no hubieran una convención anterior, ¿en dónde estaría la obligación, a menos que la elección fuese unánime, de los menos a someterse con el deseo de los demás? ¿Y con qué derecho, siento que quieran un amo, votaron por 10 que no lo quieren? La ley de las mayorías en los sufragios es ella misma fruto de una convención y supone la unanimidad por lo menos una vez. Capítulo 6. Del pacto social. Supongo a los hombres llegados al punto en que los obstáculos que impiden su conservación en el estado natural superan las fuerzas que cada individuo puede emplear para mantenerse en este estado. Entonces, este estado primitivo no puede ya subsistir y el género humano perecería si no cambia su forma de ser. Ahora bien, como los hombres no pueden producir nuevas fuerzas, sino únicamente unir y dirigir las que existen, no tienen otro medio de conservación que el de formar, por agregación, una suma de fuerzas capaces de sobrepujar la subsistencia, de ponerlas en juego con un solo fin y de hacerlas obrar en armonía y unión.
Esta unión de fuerzas no puede nacer sino del concurso de muchos, pero constituyendo la fuerza y la libertad de cada hombre las principales instrumentos para su conservación. ¿Cómo los podría comprometer sin perjudicarse y sin descuidar las obligaciones que a sí mismo se debe? Esta dificultad, concretándola en mi objeto, puede enunciarse en los términos siguientes. Hallar un modo de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libres como antes. Tal es el problema esencial cuya solución da el contrato social. Las cláusulas de este contrato están de tal forma determinadas por la naturaleza del acto, que las más simples modificaciones las volverían inútiles y sin validez. De modo que, aunque no hayan sido nunca formalmente enunciadas, son en todas partes las mismas, y han sido en todas partes implícitamente reconocidas y admitidas, hasta tanto que, violado el pacto social, cada cual recobra sus primitivos derechos y recobra su libertad natural, al perder la convencionalidad por la cual renuncian a aquello. Estas cláusulas, bien estudiadas, se reducen solo a una, a saber, la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a la comunidad entera, porque, en primer lugar, dándose por completo cada uno de los asociados, la condición es igual para todos, y siendo igual, ninguno tiene interés en hacer la molesta para los demás. Además, el efectuarse la enajenación sin reserva, la unión resulta tan perfecta como puede serlo, sin que ningún asociado tenga nada que reclamar, porque si quedasen algunos derechos a los particulares, como no habría ningún superior común que pueda sentenciarse entre ellos y el público, cada cual siendo hasta cierto punto su propio juez, pretendería entonces serlo en todo sentido. En consecuencia, el estado natural subsistiría y la asociación se volvería necesariamente en despotismo, o tal vez no. En conclusión, dándose cada individuo a todos, no se da a nadie. Y como no hay nadie asociado sobre el cual no se adquiera el mismo derecho que se cede, se gana la equivalencia de todo lo que se pierde, y más fuerza para conservar lo que se tiene. Si se descarta este pacto social, lo que no pertenece a su esencia, encontraremos que queda reducido a los términos siguientes. Cada uno pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte indivisible del todo. Este acto de asociación convierte al instante la persona particular de cada contratante, un cuerpo moral y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea, la cual recibe de este modo su acto en unidad, su yo común, su vida y su propia voluntad. La persona pública, que se constituye así por la unión de todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad y hoy el de república o cuerpo político, el cual también es llamado Estado, cuando es pasivo, soberano cuando es activo, poder al compararlo con otros semejantes. Respecto a los asociados, estos toman colectivamente el nombre de pueblo, y particularmente el de ciudadanos, como partícipes de la autoridad soberana, y súbditos cuando están sometidos a las leyes del Estado. Pero estos términos se confunden con frecuencia, siendo tomados el uno por el otro. Basta saber distinguirlos cuando son empleados con total exactitud.